Vamos ahora a tener la lectura de la Santa Palabra del Señor. Vamos a tener la lectura en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer del siglo 29. Pero bueno, para ver el contexto también vamos a leer hasta el final del capítulo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira y griterío y maledicencia sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. El rey Salomón en Proverbios capítulo 18, versículo 21, nos habla del increíble poder de la lengua, de lo que se dice con la boca. Cuando escribió, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y añade, el que la ama comerá de sus frutos, de los frutos de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la muerte. Se puede decir, por lo tanto, que la lengua, que lo que sale de nuestra boca, es una cuestión de vida o muerte. Una cuestión de vida o muerte. Y los versículos que hemos leído destacan esto mismo. La enorme importancia de la lengua entre los cristianos. La importancia de lo que se dice y cómo se dice, la manera de hablar de los cristianos y también, sobre todo, entre los cristianos, aunque se supone, ¿no?, que esto es algo para, digamos, siempre, para toda nuestra vida. Entonces, para empezar, vemos, siguiendo un poco el mismo orden, ¿no?, de lo que habíamos visto las semanas anteriores, ese orden de despojarse, quitarse las cosas, para después volverse a poner lo contrario. Pues entonces, lo primero es lo que se tiene que evitar. Lo primero es lo que se tiene que dejar de hacer. Y dice entonces que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Es esta palabra en el original la misma que leemos en el Sermón del Monte, cuando Jesús al final dice que todo árbol, todo buen árbol da buen fruto, pero todo mal árbol da mal fruto. Mal árbol es lo mismo que aquí, ¿no? Y entonces lo que viene a decir es algo que es podrido. Realmente es lo que la idea que primero transmite, que está podrido, que está putrefacto, ¿no? Entonces es, bueno, como alguien, ¿no?, que se deja, pues saca la carne del refrigerador, del congelador, para descongelarla, la deja fuera y bueno, se va, se olvida, pasan los días y las semanas, después cuando vuelve, ¿cómo encuentra la carne? Putrefacta, ¿no? Y es algo nauseabundo. Bien, pues ahí esto es cómo hemos de pensar en la manera de hablar que está podrido, ¿no? Una mala manera de hablar con palabras obscenas, ¿no? O pues, bueno, de una manera un poco eufemística, ¿no?, cuando dicen, no, de mal gusto, chistes de mal gusto, ¿no?, obscenos, ¿no? O palabras que en general son malas y que dejan ver que el alma nuestra es mala, está podrida, ¿no? Porque la lengua, la boca, habla de lo que sobreabunda en nuestro interior, ¿no? Palabra, pues, corrompida, dice aquí, en el pasaje, digamos, paralelo, en Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 8, pues da otra pincelada, dice aquí, palabras deshonestas de vuestra boca.
Ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca, que salen de vuestra boca. Palabras deshonestas. La idea aquí entonces es palabras vergonzosas, palabras que causan vergüenza escucharla, y aquel que la dice debería tener vergüenza de decirla, ¿no? Como decíamos la semana anterior, creo, la vergüenza es una bendición, es que no nos hemos corrompido por completo, que no nos hemos abandonado al pecado, ¿no? Lo primero que hicieron Adán y Eva después del pecado fue vestirse, cubrirse el uno delante del otro, porque tenían vergüenza de haber pecado y tenían vergüenza el uno ante el otro. Entonces se tiene que mantener las formas, se tiene que mantener la justicia, se podría decir incluso la buena educación en la sociedad. Y bueno, pues cuando eso se pierde, entonces se está abierto a todo tipo de mal, a todo tipo de mal que avanza sin que se pueda parar en la sociedad. Entonces, bueno, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué es esto, no? Un cristiano que utiliza un lenguaje corrompido, deshonesto, podrido, ¿eso qué es? ¿No? Bueno, pues podría ser en cuanto a que sea todavía un resto de nuestra antigua vida, de lo que dice la Biblia, de nuestra antigua manera de vivir, ¿no? Antes de conocer el Señor, alguien, bueno, no todo el mundo ha tenido pues un ambiente bueno, ¿no? Hay gente que ha avanzado más en el pecado por una cosa, por otra, y hay gente que ha acabado completamente hundida en el pecado, ¿no? Está sumergido en un mar de inmundicia. Y entonces, bueno, pues vienen al Señor, al Evangelio, y creen en el Señor que le ofrece el perdón de los pecados, y entonces es un baño de purificación para su alma, un baño de purificación. Y bien, pues entonces un cristiano así, evidentemente, pues una de las primeras cosas que va a haber de cambio en su vida va a ser la limpieza también de su boca y de su lengua, ¿no? No va a estar soltando la misma porquería que antes, ¿no? Eso es de lo primero que se quita. Eso es lo más evidente. Pero con todo y con eso, nuestra antigua manera de vivir, nuestra carne, nuestro pecado todavía permanece en nosotros y no somos perfectos. Y podría ser que en un momento, por una reacción que uno, pues lo que sea, ¿no? Pues suelta una palabra corrompida, como aquí dice la palabra. Bien, pues entonces esto es algo que tiene que ver con la debilidad de nuestra carne. Y esto entonces nos recuerda la necesidad de que nos esforcemos, porque tenemos esta continua pelea entre nuestra carne y el espíritu, y las dos se oponen, dice Pablo en Romanos, para no hacer lo que quisierais. Queremos pues servir al Señor, nos deleitamos en la palabra del Señor, pero después todavía está en nosotros esta carne, este cuerpo de pecado, y a veces se manifiesta, y entonces hemos de entablar esa lucha contra nosotros mismos. Hemos de estar alerta para que no nos sorprenda, ¿verdad? Hemos de, como decimos, tener el corazón en nuestra mano, tener el dominio propio con la ayuda del Señor, que es un don del Espíritu Santo. Bien, pues entonces una cosa es esto, pero ¿y qué pasa si alguien lo hace de manera habitual? Un cristiano, ¿no?, que está continuamente diciendo cosas malas, o está utilizando un lenguaje soez, o que está tonteando, insinuando y siempre con chistes, verdes, dudosos, etc. Pues entonces, ¿qué hemos de decir de ello? Que hay que temer por el estado espiritual de esta persona.
Hay que temer de que no sea verdaderamente hijo de Dios. Hay que temer. ¿Por qué? Pues porque todo árbol bueno da buen fruto. Y todo árbol podrido, pues ¿cuál es su fruto? Pues palabras podridas, ¿no? Entonces hay que temer, no sea que verdaderamente no haya conocido ni al Señor ni su gracia y no haya conocido la conversión ni el nuevo nacimiento. Tenemos que tener esto siempre, hermano, presente lo que dice el Señor, ¿no? Que el corazón habla de lo que abunda en nuestra alma, en nuestro corazón. Y eso es un buen test, eso es una buena prueba para ver qué es lo que decimos y entonces ver cuál es el estado de nuestra alma. Bien, pues entonces esto es lo que primero tenemos que hacer, es dejar, ¿no? Esto es lo que tenemos que dejar de hacer. Pero después vemos, lo segundo es lo que viene en su lugar, no lo que dice el versículo 29 a continuación, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La que sea buena para la necesaria edificación. La palabra buena, para después estar esta palabra, ¿no? Esta expresión, necesaria edificación. ¿Qué significa esto? Necesaria edificación. Pues según algunos comentaristas, viene a significar lo que es oportuno, lo que es útil en cada circunstancia, en cada problema que se pueda dar, etcétera, 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 ¿no? A cada persona, ¿no? Entonces, bueno, vemos, aquí estaría hablando de ese grado de sentido de sabiduría, ¿no? De la sabiduría para saber decir lo que conviene a las personas, lo que corresponde a cada momento, lo que es apropiado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, pues ¿cómo vamos a tener esa sabiduría? Bueno, ya sabemos, ¿no? Lo vimos en su día, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y eso ha de estar, pues, bueno, con nosotros siempre. Pero es sobre todo la sabiduría por la palabra de Dios, por atesorar la palabra de Dios, por guardar la palabra de Dios en el corazón. Es de lo que habla el Salmo 119, de guardar las palabras en el corazón para no pecar contra ti. Y la letra, sabemos que el Salmo 119 está dividido por las letras del alfabeto hebreo, la letra M, ¿no? La Mem, ¿no? Y dicen más que los ancianos, he comprendido, más que los enseñadores, más que los maestros, he sido sabio. ¿Por qué? Porque he guardado tu palabra. He guardado tu palabra, ¿verdad? Me has hecho más sabio por guardar tu palabra. Entonces, bueno, primeramente, sobre todo, es necesario guardar la palabra de Dios, atesorarla, que la palabra de Dios sea leída, que leamos la palabra, que la estudiemos, que la guardemos, que la memoricemos y también que estemos asiduamente escuchando la predicación de la palabra de Dios, que es la exposición de la palabra de Dios, la exposición de tus dichos alumbran, dice también el Salmo 119. Y esta es la única manera de crecer espiritualmente. Esta es la única manera de que podamos alcanzar sabiduría, ¿verdad? Evidentemente también hemos de orar a Dios, ¿no? Santiago capítulo 1, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios, ¿no? Que Él da abundantemente y sin reproche. Pero el medio principal es la palabra de Dios. Y bien, pues entonces esto es lo principal, ¿no? A veces, nos habituamos y nos acomodamos, y eso ocurre a veces en las congregaciones, de que no se avanza en el conocimiento de la Escritura, en general, por la gente. Está estable, no hay un crecimiento, no hay un avance en el conocimiento de la palabra. Un conocimiento también personal, ¿verdad? No solamente teórico, sino también personal, ¿no? Y bien, pues entonces, a veces eso lo que hace es que el Señor, lo que hace es a veces convertir a alguien, ¿no? De afuera completamente, que estaba hundido en el pecado y hundido
en el cielo de la porquería y de la inmundicia y se convierte y bueno, en 2, 3 años conoce más a la palabra que todos ellos. Y a lo mejor en 7, 8 años ya es pastor. Y esto ha ocurrido, ¿no? Muchas veces, podría decir. Y esto es para que veamos, ¿no?, cómo también estamos nosotros, cuál es nuestro estado, cuál es nuestra relación con la palabra, si nos interesa, si la leemos, si somos constantes, o pues bueno, esto es como el Guadiana, que aparece, desaparece, cuando me acuerdo, cuando tengo tiempo. Bien, pues entonces es necesario primeramente la palabra de Dios para crecer, pero esto, vemos, es lo que tenemos que hablar en vez de decir estas palabras corruptas y deshonestas. Entonces, tener esa palabra en el corazón es la primera mitad, ¿verdad? Eso es como el escriba, ¿no?, que guarda en su tesoro las cosas viejas y las antiguas para después darla, bien. Pero después está darla, después está hablar, después está compartir. ¿Con qué? Con los demás, ¿no? Compartir, decir esa palabra buena para la necesaria edificación, ¿no? Entonces, hablar con los demás y no solamente hablar por hablar, no solamente porque somos muy simpáticos y muy divertidos, sino hablar cosas espirituales, y esto es también una cosa importante. No se tiene que confundir cuando nos encontramos y cuando hablamos los unos con los otros, que hay un buen ambiente y hay pues simpatía y hay risa, tal vez, no lo sé, pero no hay que confundir eso con que se está compartiendo cosas espirituales, palabras buenas de edificación. No es lo mismo. Y no sé si habéis notado algunas veces, ¿no?, que como que es difícil hablar con los demás de las cosas del Señor. Como que hay una resistencia en nosotros o en los demás, ¿no? Es como una especie de vergüenza, ¿no?, de estar hablando de las cosas del Señor. Un poco de reparo. Si eso es lo que ocurre en el mundo. La gente de la calle, realmente hablar de las cosas de Dios es lo que le resulta más chocante o más violento, porque es como desnudar su alma, ¿no? Es lo más íntimo, lo más, yo qué sé, ¿no? Pues, bueno, a veces podría ocurrir eso con nosotros, o nos da la impresión, tal vez da esa impresión. También podría ser que alguien pueda decir, no, yo no soy digno de poder hablarle, de darle una palabra de consejo, de ánimo, una palabra de gracia al que lo demás, porque yo no soy pastor, yo no soy anciano, yo no tengo ningún ministerio, ¿quién soy yo para hablarlo, no? Pero vemos, no es lo que está diciendo, eso se lo está diciendo en general a todos los creyentes, que no hemos de decir palabras soeces, sino las palabras que son buenas para la necesaria edificación. Entonces, todos podemos dar una palabra del Señor a un hermano, una hermana en este sentido. Y fijémonos en la motivación final que da el apóstol, la motivación, el motivo que da. Nos acordamos que también en esta sección, hasta el versículo 2, en el capítulo 5, dice el dejar, el poner y después la motivación particular en cada mandamiento, pues dice, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de dar gracia a los oyentes con nuestras palabras. Vemos, lo que está diciendo aquí es muy grande, ¿no? Dice que los creyentes, todos nosotros, podemos, dice, dar gracia con nuestras palabras. Entonces, esto de dar gracia, esto nos lleva a la idea de los medios de la gracia, por el cual recibimos gracia del Señor, ¿no? Y sabemos que principalmente está la palabra de Dios, ¿no? Bueno, pues aquí está hablando también de un, podemos decir, medio de gracia, porque dicen, da gracia a los oyentes, ¿no? Bien, y esto está al alcance de todos los cristianos. Predicar no está al alcance de todo el mundo, pero dar gracia con nuestras palabras, sí, ¿verdad? Palabras que sean sanas, palabras que sean buenas, palabras que sean sabias, palabras que sean bondadosas, de aliento, de ánimo, a veces incluso de corrección, ¿no?, de llamar la atención. Entonces, palabras que sean de esta manera
beneficiosas para el alma del que nos oye. Y bien, pues nos está hablando aquí entonces de la importancia de conversar entre cristianos de manera espiritual, lo que decíamos, ¿no? En Malaquías capítulo 3, podemos leerlo ahí. Está muy cerca del Nuevo Testamento, Malaquías capítulo 3 y versículo 16. Ahí leemos: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pues aquí está hablando de hablar entre creyentes, cada uno con su compañero. Y Dios lo oyó como si fuera una oración, y Dios lo respondió. Y Dios entonces dice, fue escrito el libro de memoria delante de él. Qué importante vemos esta conversación, porque edifica. El Señor pone su bendición. Vemos, escriben un libro de memoria delante de él. Y entonces se está edificando a que oye, y edificando pues también la iglesia, ¿no? Y bien, pues entonces ya digo, pues muchas veces tenemos este reparo, esta vergüenza, ¿no? Y nos falta la costumbre de hacerlo, pero es algo que se tiene que buscar hacer. Que los cristianos hemos de hablar así entre nosotros. Cuando se encuentran, ¿no? Estar hablando más del Señor y de su palabra. Y eso, ya digo, es una buena señal de cómo también va la congregación. Muy buena señal, muy acertada. Porque ya digo, puede haber simpatía, ¿no? Y puede haber buenas comidas, ¿no? Sabrosas y abundantes, pero en las comidas fraternales. Pero si falta esto, es un problema, ¿no? Y por eso, bueno, tenemos las comidas fraternales de la congregación, ¿no? Sabemos que normalmente es el último domingo del mes. En la semana anterior no se pudo hacer por distintas circunstancias, ¿no? Pero normalmente se hace. Entonces, bueno, pues normalmente lo vamos a hacer el domingo último de noviembre, si Dios lo permite. Y bueno, pues lo que esperamos que sea un tiempo, por supuesto, de estar, de pasarlo bien, ¿no? De compartir, pero también de edificación, de poder compartir, ¿no? De tener conversaciones espirituales o conversaciones de la palabra, conversaciones que no sean de ánimo, que no sean de edificación. Y quisiera pues animaros, ¿no? A tenerlo presente y a tener presente pues eso, ¿no? Este tiempo que es bueno, ¿no? Para que nos podamos encontrar todos y que sea algo espiritual para la edificación de todos, ¿no? Y bien, pues entonces lo que decíamos al principio, ¿no, hermanos? El poder de la lengua, el tremendo poder de la lengua. La vida y la muerte decía, y aquí hemos visto, ¿no? El lenguaje, la palabra buena edifica, ¿no? Edifica. Pero entonces la palabra mala, la palabra podrida, ¿qué es lo que hace? Destruye. La palabra mala y podrida es algo destructivo. Bien, pues entonces, hermanos, esto es algo importante. Cuando habla de la edificación, la Biblia habla, por supuesto, de la edificación personal, habla del fortalecimiento del alma de la gente, del crecimiento en la gracia, del conocimiento de las personas, pero también cuando se habla de la edificación, también es la idea del crecimiento incluso orgánico del cuerpo, de la congregación, hermanos. Y esto es también una cosa muy importante. La necesaria edificación. También podemos pensar la necesaria edificación en el sentido de que la edificación es necesaria para nosotros. Si no hay edificación, hay un problema. Y es necesario también el crecimiento. Si no hay un crecimiento personal y habla un crecimiento también de la congregación, hay un problema, hermanos. Hay un problema. Hay un problema porque, hermanos, habéis visto, esto lo vemos incluso en el mundo natural, ¿no? Si está el agua estancada, el agua se corrompe. Si está una casa cerrada durante meses y las puertas y las ventanas cerradas, entonces, bueno, pasa algo parecido, ¿no? Y pues se desconchan las paredes, los techos y la casa se hace una ruina. Y pasa lo mismo con la iglesia
que si está estancada y que si no se renueva y que si no hay crecimiento y no hay edificación, pues entonces se va enrareciendo cada vez más. Y bueno, pues a lo mejor no saldrán de nuestras bocas palabras soeces o no van a salir blasfemias o cosas así, pero eso se va a reflejar, eso va a generar un mal ambiente, eso va a estar algo pesando y no va a ser entonces de bendición. Entonces, hemos de pensar también la importancia de la edificación en el sentido del crecimiento, ¿verdad? Para eso hay una serie de cosas que son fundamentales. La primera es la asistencia. Y la asistencia de todos los miembros. Y para todos los días del Señor, en los cuales uno pues, no esté enfermo, pongamos, ¿no? Pero eso es básico. Porque si no estamos todos, pues entonces no hay crecimiento. Si viene gente nueva, pues va a estar supliendo, digamos, la gente que falta. Es una cosa básica. Pero después la otra cosa básica, claramente, es esto que estamos diciendo. Lo que se habla, lo que se dice, el ambiente que hay en la congregación. Si es espiritual, realmente espiritual, no es algo forzado, no es algo, digamos, que estamos haciendo ver, ¿no? No, que realmente es esto, que está en nuestro corazón y decimos lo que está en nuestro corazón, estamos hablando lo que rebosa nuestra alma, ¿no? Entonces, eso es atractivo y eso es edificante. Y viene alguien y entonces quiere quedarse ahí porque ha recibido gracia de la gente, le ha hecho bien. Yo diría que son las dos cosas básicas, porque se podrían haber más, no lo sé, pero esas son las dos fundamentales. Si se hace eso, realmente habrá también crecimiento y eso es lo importante. Eso tenemos que plantear todo esto. Bien, pues entonces, concluyendo, ¿no? Nos tenemos que proponer también en todo esto lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a nuestro Dios y Padre por medio de Él. Todo de palabra, en este caso, sea para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, para glorificar a Cristo, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestra conversación, glorificarlo porque Él lo merece, porque Él nos ha amado tanto como para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, para recibir en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos, para recibir todo tipo de, que veíamos la última vez que celebrábamos la cena, ¿no? Todo tipo de palabra corrompida cayó sobre Él para comprar nuestra salvación. Entonces pongamos esto en nuestro corazón por amor a Cristo. Hacer todas las cosas para la gloria de Dios y todo lo que digamos sea para la gloria de Dios, siendo agradecidos, ¿no? Dando gracias a nuestro Dios y Padre por medio de Él. Bien, pues el texto continúa hablando también del no contristar al Espíritu. Y bueno, pues es preferible verlo detenidamente. Es un tema también muy importante, así que lo veremos Dios mediante la próxima vez que tengamos el ministerio. Que el Señor bendiga a su santa palabra. Amén.